Buenas tardes. Estamos en el seminario virtual Actualizaciones de las políticas migratorias de Estados Unidos para organizaciones de la sociedad civil en la región. Este es un seminario virtual que organizamos conjuntamente con una serie de organizaciones y nos da mucho gusto estar con todas ellas el día de hoy en este esfuerzo conjunto. Como ustedes pueden apreciar en la primera diapositiva, este es un esfuerzo conjunto de Latin America Working Group Education Fund, de Oxfam, the Women's Refugee Commission, del Center for Gender and Refugee Studies y The Kind, Kids in Need of Defense y Alianza Américas. Así que tenemos una agenda ambiciosa y larga y por eso vamos a empezar. Les vamos pidiendo a las personas que vayan llegando al seminario que por favor se presenten en la casilla de chat que aparece en la parte de abajo y hay una casilla que se llama Q y A. Esa es la casilla para las preguntas. Les animamos a que vayan haciendo sus preguntas allí. Si quieren además dirigir su pregunta a uno de los expositores en particular, pueden hacerlo de una vez para la parte final, que va a ser la parte de las preguntas. Vamos a empezar porque tenemos una agenda ambiciosa y muchos expositores. Así que vamos de una vez. Lo siento. Se me movió para adelante y ahora allá. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos 5 expositores para el día de hoy. Daniela Burgui Palomino de Latin America Working Group, Yanira Arias de Alianza Américas, Adriana Ramírez de Women's Refugee Commission, Lisa Friedman de Kids in Need of Defense y Felipe Navarro Lux del Center for Gender and Refugee Studies. Igualmente, nuestra agenda de temas es bien ambiciosa y por supuesto que lo es porque tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Allí está la lista de temas que vamos a cubrir. Esencialmente vamos a discutir la coyuntura, vamos a actualizar sobre la situación de beneficiarios de DACA y TPS en el momento actual. Vamos a hablar sobre detención migratoria y deportaciones. También vamos a discutir sobre las expulsiones de personas solicitantes de asilo. Vamos a hablar sobre la situación de los menores no acompañados por último vamos a hablar sobre las nuevas políticas de asilo, litigios pendientes e implicaciones. Y como ustedes pueden ver, la agenda es bastante ambiciosa. Y la razón para que la agenda sea ambiciosa es porque esta es una coyuntura de política migratoria bastante compleja y simplemente y dando realmente brochazos muy generales, yo quisiera poner algunos elementos sobre la mesa que me parece que ayudan a las presentaciones que vienen a continuación. Lo primero es destacar que tenemos legislación migratoria y en materia de asilo y refugio en Estados Unidos que tiene sus años. La legislación migratoria es de 1996 y la de asilo y refugio es de 1980. Y creo que esos son elementos importantes para poner sobre la mesa porque lo que también reflejan es que es una legislación pensada para otro momento y otro contexto. Y que por supuesto se han perdido oportunidades muy valiosas para reformar esa legislación. Creo que es importante mencionar eso. Un segundo elemento que me parece que es importante, que cada vez es más claro, es que dentro de la dinámica de gobierno de la administración Trump es necesario tener un enemigo, una amenaza que se pretende, digamos, a la cual se pretende responder, que pende sobre la nación americana. Y la migración, los migrantes, los extranjeros, han sido ese caballo de batalla, ese enemigo, han respondido a esa necesidad de una amenaza para la administración Trump. Así fue como inició su campaña como candidato presidencial y así ha sido hasta la fecha. Por supuesto, esto ha tenido repercusiones muy claras en haber instalado una política de gobierno xenófoba, como van a mostrar los expositores del día hoy, describiendo políticas particulares. Creo que otros elementos importantes para entender la coyuntura tienen que ver con el amplio margen de acción que tiene el Ejecutivo dentro de sus facultades constitucionales y legales. De una parte están las órdenes ejecutivas, que son una especie de decretos presidenciales que tienen la mayoría de los regímenes constitucionales de los estados que están presentes acá. Creo que es importante también mencionar las facultades jurisdiccionales excepcionales que permiten que se revisen decisiones judiciales. Esto también ha tenido implicaciones, como lo vamos a ver, en materia de asilo.
Y por último, la posibilidad de modificar algunas de las reglas o procedimientos, que sería el equivalente como a reglamentos o decretos. Entonces, este amplio margen de acción del Ejecutivo le ha permitido intentar diversas estrategias de manera simultánea. Y por supuesto, estos diversos esfuerzos para responder a esta supuesta amenaza dentro de una agenda xenófoba ha llevado a las organizaciones de la sociedad civil a estar permanentemente en las cortes. El litigio ha probado ser una estrategia eficaz para poner un alto, a veces temporalmente, a veces de manera definitiva, a muchas de estas medidas. Y por eso también estamos en una coyuntura de permanente cambio. Es tanto la administración que está poniendo nuevas acciones, intentando nuevos esfuerzos, pero también el litigio va haciendo que la situación cambie. Por eso muchas veces hablamos de suspensiones temporales de alguna medida, luego de que fue anunciada, y estamos esperando cómo avanza el litigio de ese caso. Por último, creo que también es importante poner en el contexto de esta política migratoria que estamos observando flujos masivos importantes como resultado de la inacción y el agravamiento de las condiciones en lugares particulares que han tenido un impacto muy fuerte en el corredor Centroamérica, México, Estados Unidos. En particular es importante reconocer el agravamiento de las condiciones en el norte de Centroamérica y en Nicaragua, que ha tenido un impacto en un éxodo masivo. El agravamiento de la situación en Venezuela, que si bien buena parte de ese flujo se ha concentrado en Sudamérica, igual hay personas que han optado por intentar buscar una ruta y una posibilidad hacia Norteamérica, y por supuesto el empeoramiento de la condición de Haití, siempre ignorado, pero que me parece que es importante por lo menos mencionar brevemente. Así que esa es la coyuntura a la cual vamos a hacer mención el día de hoy, y yo quería dejar estos elementos puestos sobre la mesa. Y con ello vamos a empezar con la primera de nuestras expositoras, que es Yanira Arias de Alianza Américas. Adelante, Yanira. Elena, creo que es Dani la primera. ¿O soy yo? Sí. Ok. Perdona, déjenme activar la cámara. Bueno, gracias a todas y todos. Mi nombre es Yanira Arias. Soy gerente nacional de campañas de Alianza Américas y también soy una persona beneficiaria de TPS de El Salvador. Y esta tarde voy a darles una brevísima actualización porque han pasado muchas cosas durante los pasados casi 4 años. La próxima diapositiva, por favor. Vamos a hablar acerca del programa Estatus de Protección Temporal y el programa de acción diferida para las personas llegadas en la infancia. Primero que nada, para quienes no saben qué son estos programas, porque no es mucha información disponible en el país o en la ciudad donde usted vive, el TPS es un programa que provee alivio en contra de la deportación. Ese alivio viene amarrado con ciertos beneficios. Eso es un permiso de trabajo y un número de seguro social. Se llama temporal porque este programa fue creado por el Congreso, es una ley, parte de una acta de 1990 en el que el Congreso de los Estados Unidos toma la acción necesaria para proteger en ese entonces a más de 300,000 personas de El Salvador que habían huido en ese entonces de la guerra, del conflicto armado. Y en cuanto a la acción diferida para las personas llegadas en la infancia, o DACA, pues un programa que fue establecido por medio de una orden ejecutiva por el entonces presidente Obama. Y también los alivios son similares, un permiso de trabajo, detiene la deportación, provee un número de seguro social y también provee la oportunidad de que la persona pueda solicitar un permiso de salida para viajar afuera de los Estados Unidos. La diferencia con DACA, como les digo, es una orden ejecutiva y vale la redundancia también mencionar que fue gracias a que por muchos años la juventud lo presionó al presidente Obama, que realmente bajo la Constitución él tenía el poder de crear esta orden y protegerles en contra de la deportación. Y el TPS, nuevamente, es una ley que la creó el Congreso para proteger a personas que están huyendo de situaciones de un conflicto armado, de algún desastre natural, o que ambas situaciones o una de estas situaciones no les permite retornar de manera segura. Y como ven en esta laminilla, han pasado muchas cosas, y esto es desde el 2017, cuando
el primer país que comenzó a tener ataques de cancelación a sus alivios fue Haití. En ese entonces, en la administración Trump estaba tratando de encontrar básicamente los pretextos para decir que las personas de Haití ya no debían seguir recibiendo los alivios del TPS y que Haití estaba en magníficas condiciones y que por lo tanto necesitaba finalizar el alivio del TPS para más de 50,000 personas que tienen el estatus de protección de Haití. Seguido a eso, siguieron el mismo protocolo para cancelar a Sudán a finales de ese año, en noviembre. Próximo de eso fueron Nicaragua, El Salvador. Y subsecuentemente, en los próximos años, se cancela a Honduras y Nepal. Importante también agregar que en septiembre 5 del 2017, el otro programa atacado fue DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia. El 5 de septiembre, bajo una orden ejecutiva también, Trump dice de que el programa DACA es inconstitucional, que es ilegal y que por lo tanto va a cancelarlo. En la minilla, en el siguiente laminilla, Elena, gracias, seguido de la cancelación del TPS para los países que les acabo de mencionar, El Salvador, Nepal, Honduras, Nicaragua, Haití y Sudán, surgen una gran cantidad de demandas a nivel nacional. Una de ellas, siendo el caso que se conoce como Ramos en contra de Nielsen, fue presentada el 12 de marzo en la Corte Federal del Noveno Circuito en California. Gracias a esta demanda han sucedido diferentes acciones a nivel de esta Corte Federal, lo que ha permitido hasta este momento que las personas amparadas de estos 6 países tengamos aún la protección en contra de la deportación y nuestros permisos sigan vigentes. Eso no significa que Trump se quedó simplemente con esta decisión. Han habido apelaciones desde la administración y también subsecuentes más extensiones de la protección, dado que la Corte aún no ha llegado a una decisión. Se espera que podría ser tanto como hoy, aunque a esta hora del día no hemos escuchado nada, pero podría ser la siguiente semana que podamos recibir noticias desde la Corte de Apelaciones de Pasadena, en California, sobre el futuro de TPS. Adelante, por favor. En cuanto a DACA, también decenas de demandas se presentaron tan pronto el 5 de septiembre reciben una cancelación. En Nueva York, California, Hawái, todas estas reciben decisiones a favor de continuar el programa y diciendo que el presidente estaba actuando de manera maliciosa y malintencionada de terminar el alivio a las personas amparadas con DACA, que son más de 800,000. En mayo, la Corte Suprema de este año, en mayo 2020, la Corte Suprema de Justicia dijo lo mismo, que las personas amparadas bajo el programa DACA deben continuar con la protección y únicamente se dedicó a decir que el procedimiento que había utilizado la administración no era el adecuado, pero no dijo que estaba en violación de los derechos de las personas que están amparadas con DACA. El 17 de julio, ante la falta de acción del Departamento de Ciudadanía e Inmigración, de emitir inmediatamente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia cómo va a proceder para continuar el funcionamiento del programa, recibir solicitudes de nuevos casos de personas que han llegado a la edad para ser beneficiarios de DACA, se presenta una demanda en la Corte de Maryland, la cual falla a favor de DACA nuevamente y exigiendo al gobierno que reinicie recibir solicitudes y a continuar las renovaciones de las personas que ya se han registrado bajo DACA. Y al momento en el que estamos, todavía estamos escuchando que probablemente pueda haber otra medida administrativa para tratar de cancelar este alivio. Adelante, por favor. ¿Qué significado tiene esto dentro del contexto que nos da también Elena? Pues esto es una agenda política partidista muy venenosa, hay violación de derechos de ambas poblaciones, tiene implicaciones muy fuertes. En esto es la pérdida de empleo porque nuestros permisos de trabajo, las personas que tenemos TPS tienen una fecha vencida, aunque continúan válidos, porque no estamos extendiendo los permisos como es el proceso previo antes de la cancelación, sino que son autoextendidos, lo cual no implica
enviar solicitudes, sino simplemente imprimir un documento que está disponible en el sitio del USCIS. Para las personas que estudian, esta situación les imposibilita continuar sus estudios. Si viven en un estado donde hay políticas anti-inmigrantes, el riesgo de detención y deportación y la separación de familias. Adelante, por favor. Dentro de lo que ha sucedido por los pasados 4 años, no nos hemos quedado cruzados de brazos. Hemos insistido al Congreso de que ellos y ellas tienen el poder de proteger a ambas poblaciones por la vía regular de escribir una propuesta, pasarla por ambas cámaras, pasarla al escritorio del presidente y otorgar protección permanente para ambas poblaciones. Debido a que no ha sido una legislatura en la que hay consenso sobre este alivio, hemos recurrido a otras avenidas como lo es incidir en las propuestas presupuestarias para incluir lenguaje que protejan a las personas de estos programas. Por ejemplo, la pasada ley CARES queríamos que incluyera lenguaje para proteger a las personas amparadas con estos programas, pero fue eliminado. Lo logramos hasta la propuesta Héroes, que solamente ha pasado la Cámara de Representantes o los diputados de los Estados Unidos, pendiente de que pueda ser también discutido en el Senado de los Estados Unidos. Sabemos que el gobierno debe funcionar, finalizar su año fiscal y que necesita resoluciones presupuestarias o resoluciones continuas que le permitan tener los recursos para finalizar la salud, la educación, acceso a trabajo. Es en este momento que nos encontramos exigiendo al Congreso nuevamente que tome cartas en el asunto y hemos estado realizando una serie de visitas legislativas en ambas cámaras y en ambos partidos. Adelante, por favor. ¿Qué podemos hacer? Donde usted vive en México, AMLO puede hablar con el Congreso y con los congresistas. Vive usted en Honduras, Juan Orlando, el presidente Juan Orlando puede darle una llamada a Trump, puede visitar el Congreso de los Estados Unidos y pedir que proteja a las personas que tienen TPS y también a las personas que tienen DACA. En El Salvador, Bukele también puede hacer lo mismo ahora. Es el momento cuando podemos exigir a sus gobernantes en el área de México y Centroamérica a que eleven sus voces. Lo más importante es ser visibles, vocales en apoyo a estas poblaciones y pedir al Congreso de los Estados Unidos que actúe lo antes posible. Importante también manifestarnos ahora en el tiempo de la pandemia, usar las redes sociales para movilizar, generar mensajes de apoyo y hacer visible que es urgente tener una medida legislativa lo antes posible. Me parece que esa es mi última laminilla. Sí, Yanira, muchísimas gracias por la presentación. Seguro que hay muchas preguntas. Les recordamos a quienes tengan preguntas que por favor lo hagan en la casilla de Q y A. Y ahora le doy la palabra a Daniela Burgui Palomino, codirectora de Latin America Working Group. Adelante, Daniela. Bueno, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Otra vez, mi nombre es Daniela Burgui Palomino y soy la codirectora del LOC, o el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos desde Washington, por su nombre en español. Bueno, yo voy a hablar sobre la situación actual de detención y deportaciones desde Estados Unidos y cómo se ha agravado la situación bajo la pandemia y un poco sobre nuestras demandas desde sociedad civil al respecto, también cómo lo hizo Yanira y qué información sería útil y cómo colaborar desde la región. Bueno, primero decir que la situación dentro de los centros de detención de ICE con respecto a la falta de condiciones básicas no es nada nuevo. Aquí todos sabemos que esta situación y estas condiciones han existido por mucho tiempo. Y aquí específicamente estoy hablando de los centros donde son enviadas las personas detenidas en el interior del país o enviadas desde la frontera en algunos casos, aunque este número actual es sumamente bajo por el cierre de la frontera que mi colega Adriana va a explicar. Incluso oficinas internas de control dentro del Departamento de Seguridad Interior han emitido informes criticando la situación dentro de los centros de detención de ICE ya por muchos años. Y tenemos la decisión reciente de una corte en Canadá que determinó que Estados Unidos ya no era un país seguro al cual se podría regresar a las personas migrantes bajo el acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos, justamente haciendo referencia a la situación en los centros de detención como una de las razones en sus argumentos.
Y bueno, durante la pandemia, obviamente, esta situación dentro de los centros de detención se ha agravado. Sabemos que se les ha negado a las personas inmigrantes detenidas acceso a materiales básicos para prevenir el contagio del virus, como jabón, desinfectante y máscaras. A la fecha, sabemos que desde mediados de marzo, mínimamente 2 personas inmigrantes han muerto del COVID después de estar detenidos en centros de detención de ICE. A mediados de marzo, un señor salvadoreño, después de estar en un centro en California, y un señor mexicano en julio, después de estar detenido en un centro en Florida. Y obviamente, a la par de estos 2 casos relacionados con el COVID, como ha habido anteriormente, se sigue dando casos de la muerte dentro de los centros de detención por otras causas. Y aquí también han habido 2 casos recientes, un señor mexicano que murió en marzo en un centro de Texas y un señor guatemalteco que murió después de ser detenido en julio en un centro en Luisiana. Esto me lleva al segundo punto de que ICE actualmente no tiene un protocolo oficial sobre la aplicación de pruebas del COVID a las personas migrantes dentro de los centros de detención de ICE. Y al contrario, sus prácticas están creando una situación de contagio del virus entre las personas detenidas. Durante la pandemia, a grandes rasgos, ICE ha seguido sus operaciones de aplicación de la ley migratoria, de exigir que las personas se presenten en citas, y hasta realizó algunas redadas cuando empezó la pandemia en los Estados Unidos. De acuerdo a su página oficial, ha liberado a un porcentaje pequeñísimo de personas de sus centros de detención, pero no hay información acerca de cómo, y realmente no lo hizo en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Pero en general, ICE no cuenta con un protocolo de implementar las pruebas del COVID a las personas dentro de los centros de detención. Del total actual, del 22,000 personas inmigrantes detenidas actualmente en centros de detención de ICE, supuestamente, de acuerdo a la página oficial de ICE, se ha implementado la prueba de COVID alrededor de 16,000 personas. Y de estas, 3,700 han resultado positivas del COVID. Aquí lo pueden ver en la gráfica, o quizás no tan bien, pero luego vamos a enviar los materiales, cómo se ha ido incrementando en los últimos meses el número de personas que han resultado positivas del COVID al llegar a esta figura que acabo de mencionar, de 3,700. Y justamente como organizaciones hemos cuestionado que ICE diga que han implementado tantas pruebas del COVID, porque al inicio no implementaban ninguna prueba. Y el hecho es que el número de personas inmigrantes en centros de detención de ICE que resultan positivas, como dije, se siguen incrementando, ¿no? Los centros de detención de ICE con mayores números de casos de personas que resultaron positivas del COVID fueron en Luisiana, Texas, San Antonio y Dallas y Arizona. Cabe mencionar que no solamente personas inmigrantes están siendo contagiadas, pero también los propios empleados de ICE. Y hasta la fecha han habido alrededor de 45 empleados en los centros de detención de ICE quienes también han sido contagiados. A todo esto han habido testimonios compartidos por personas inmigrantes a la prensa y organizaciones dentro de los centros que ellos se encuentran junto a personas que se encuentran enfermas y que ICE no les separa o responde con atención médica adecuada cuando las personas demuestran síntomas. Hasta lo que sabemos, ICE no tiene un protocolo oficial respecto a cómo y cuándo realiza las pruebas del COVID. Y incluso ICE ha admitido públicamente diciendo que efectivamente no tiene suficientes pruebas para realizar para todas las personas dentro de los centros de detención. Y aún más grave, que no realiza pruebas a la hora de trasladar a una persona de un centro a otra. Entonces, efectivamente, incrementando el hecho o las chances que la persona sea contagiada con el COVID. Bueno, y efectivamente, las personas están siendo en varios casos trasladados de un centro de detención a otro antes de ser deportados, que es el segundo tema que quiero tocar, que son las deportaciones durante la pandemia desde Estados Unidos. Las deportaciones de estos centros de detención de ICE han continuado a más de 15 países en América Latina y el Caribe, y también a otros países en el resto del mundo, desde que se pronunció una emergencia de salud pública a mediados de marzo en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 300 vuelos a América Latina en un momento en que los viajes en el resto del mundo han sido restringidos.
Y quiero mencionar aquí que el único protocolo del cual sabemos que ICE tiene antes de deportar a una persona es de tomar su temperatura. Y no hay mayores detalles respecto a cuándo exactamente lo hace y los protocolos que se asume si la persona tiene una temperatura alta o si hay algunos otros protocolos para prevenir el contagio en el mismo avión de deportación, lo cual imaginamos que no lo hay. Además, sabemos que obviamente una persona podría tener otros síntomas más allá de solo la temperatura relacionados con el virus, por lo cual sabemos que solo tomar la temperatura obviamente no es algo suficiente. Entonces, estamos en una situación en que por estos procesos han resultado más de 200 personas migrantes, la mayoría de Guatemala, pero también Haití y a otros países, han resultado positivos del COVID al llegar a su país de origen. En varios casos, aún llegando con un certificado que se le ha hecho la prueba en Estados Unidos. Quiero mencionar que la situación de los vuelos de deportación desde los centros de detención se suma a los vuelos que llevan a las personas expulsadas desde la frontera, incluyendo a niños no acompañados, que es un tema que tocarán mis colegas que siguen. Y a la par, relacionado con el tema de deportaciones, Estados Unidos sigue ejerciendo una enorme presión para que los países reciban a sus connacionales migrantes mediante las deportaciones. De hecho, en abril, la Casa Blanca anunció que se implementarían sanciones de visa a países que no aceptarían a sus connacionales migrantes deportados desde Estados Unidos. No tenemos información que se ha implementado a cualquier país hasta la fecha, pero ciertamente el presidente ha amenazado que los países que no reciben a sus connacionales no recibirán, por ejemplo, materiales o equipamiento para responder a la pandemia en forma de asistencia desde Estados Unidos, lo cual es bastante parecido a otro tipo de amenazas que ha hecho anteriormente a la región, ¿no? Entonces, aun cuando países como Guatemala han intentado de parar las deportaciones, a pesar de que no sabemos exactamente qué ocurre dentro de esas negociaciones, indudablemente empiezan otra vez por esta presión. Entonces, bueno, ya para cerrar, como organizaciones, ¿qué hemos exigido ante todo esto en materia de incidencia? Bueno, primero la liberación de personas detenidas para que puedan estar en vez de centros de detención que realmente son espacios que fomentan el brote del virus, en vez de estar ahí dentro de los centros, que sean liberadas y puedan estar aislándose con sus contactos o familiares en Estados Unidos y que se coordine la liberación de personas con organizaciones de la sociedad civil. Segundo, que se dé un alto a las deportaciones mientras que existe una emergencia de salud pública en Estados Unidos, así como en los países de origen. Obviamente no queremos que las personas con órdenes de deportación sigan quedándose en situación de detención prolongada al no ser deportadas. Entonces también estamos exigiendo que estas personas sean liberadas para estar con sus familiares. Pero realmente, aún si se realizarían las pruebas de ICE, que estaba mencionando que no tienen un protocolo oficial o no están implementando las pruebas, no consideramos que las pruebas en sí son suficientes para realizar deportaciones seguras o deportaciones de cualquier manera dentro del contexto de la pandemia. Ya varios expertos de salud pública lo han dicho, que las pruebas en sí no son confiables, no es realista que ICE los implemente a todas las personas, ellos mismos han dicho que no lo pueden hacer. Y pues hay varios riesgos con viajar en los vuelos en sí. Y obviamente luego están los riesgos que se enfrentan las personas migrantes al ser retornadas a su país de origen en un contexto de pandemia. Y es por ello que hemos estado exigiendo respuestas del Congreso estadounidense para detener las deportaciones durante la pandemia y con varias cartas y actualmente también hemos logrado propuestas legislativas que contienen este tipo de lenguaje. Entonces, mediante todo esto sigue siendo muy importante recibir historias o casos de la situación a las que las personas deportadas se enfrentan al llegar a su país de origen. Para organizaciones quienes nos están acompañando hoy, quienes están monitoreando esta situación, sería muy bienvenido esta información, casos, actualizaciones de cómo está la situación de las personas deportadas al llegar al aeropuerto, a sus comunidades de origen, para seguir informando y actualizando acerca de la situación y para nuestra incidencia que podríamos realizar en conjunto.
lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, además por haberte ceñido perfectamente a los 10 minutos. Ahora, me complace mucho dar la palabra a la siguiente expositora, que es Adriana Ramírez, de Women's Refugee Commission. Adelante, Adriana. Gracias, Elena. Buenas tardes. No me detengo mucho en resaltar como la agenda antimigrante que está siguiendo la administración estadounidense. Ya hizo un buen resumen, bueno, un buen panorama, ya lo pintó Elena, de cómo es que estamos ahorita y cuál es como este ataque constante que ha habido por parte de la administración de Estados Unidos para frenar el sistema de asilo y medidas para obstaculizar cualquier tipo de protección en la frontera. Y es justo en este contexto que la administración Trump se aprovechó de la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de tomar acciones en materia de salud pública para prácticamente cerrar todas las vías para solicitar asilo en Estados Unidos. Después de que la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia, esto fue el 11 de marzo, y el incremento de casos en Estados Unidos, el 20 de marzo Estados Unidos y México anunciaron el cierre parcial de su frontera, manteniéndola abierta al comercio y a viajes esenciales. Entre estos viajes esenciales incluyen el estudio y el trabajo, como teniendo en mente la idea de mantener la movilidad entre las comunidades binacionales. Ese mismo día, el 20 de marzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron una orden para impedir el ingreso, el término que se utiliza como tal en la orden es introducción, de personas extranjeras que no contaran con los documentos necesarios para ingresar a Estados Unidos. Lo anterior bajo el argumento que el ingreso de estas personas podría resultar en la introducción del virus de la COVID-19 a Estados Unidos. Aquí me quiero detener un momento para enfatizar 5 puntos. 1. El hecho de que la medida vaya dirigido únicamente a las personas que intentan ingresar por la frontera terrestre sin documentos válidos, se traduce realmente en que va dirigida a personas solicitantes de asilo y a niñez migrante no acompañada, a quienes se les está impidiendo solicitar protección internacional en la frontera. Otro punto que quiero resaltar es que como ya también señaló Daniela, los expertos médicos han señalado que no existe ninguna racionalidad en materia de salud pública para negar el ingreso a las personas basado en su estatus migratorio. Por el contrario, afirman que se pueden adoptar otras medidas en línea con las recomendaciones de salud pública para atender las razones esgrimidas por los CDCs al emitir la orden, sin negar la posibilidad de que las personas accedan a protección internacional. Un tercer punto es que la orden se sustentó en una lógica equivocada. Por ejemplo, uno de los argumentos es evitar la detención migratoria, por el riesgo que esto implicaría de contagios. Pero realmente es un falso dilema, porque también, como lo mencionó Daniela, eso todavía no lo mencionó Daniela, porque supone que es un falso dilema, porque supone que las personas que ingresan, la única opción que se tiene es el de retenerlas en los centros de detención, donde no se puede garantizar las medidas necesarias de higiene. Sin embargo, la ley no obliga a las autoridades migratorias estadounidenses a mantener a las personas en detención migratoria. Esta es una decisión de las propias autoridades y podrían optar por programas de alternativas a la detención en un contexto comunitario que les permita a las personas seguir los lineamientos sanitarios para reducir la propagación del virus. Un cuarto punto es que al momento de la publicación de la orden, Estados Unidos tenía más casos que México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y ha seguido manteniendo un número alto y una tasa elevada de contagios. Y, como ya lo mencionó Daniela, era más factible que Estados Unidos exportara la COVID a estas regiones, a estos países, a que las personas solicitantes de asilo lo pudieran introducir, que fue lo que realmente sucedió, a que las personas solicitantes de asilo o buscando protección en la frontera introdujeran la enfermedad. Y el último punto que quiero resaltar es que contrasta que el mismo día se cierran las fronteras, pero se deja abierto para viajes esenciales, y abriendo esta posibilidad a que el cierre es parcial, y que pues realmente consideramos que la administración pudo y debió haber considerado que el huir para buscar asilo es un viaje esencial. Regresando a la orden, si bien los CDC son una institución de salud pública, la implementación de la orden está a cargo de una agencia de control migratorio.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, es quien implementa esta orden por medio de las expulsiones. Bajo esta medida no se permite a las personas el ingreso a Estados Unidos y tampoco se les sujeta a un proceso migratorio en ese país. Se les retorna a la mayor brevedad a México o a sus países de origen. La expulsión bajo las órdenes de los CDC también se les conoce únicamente como expulsiones o como expulsiones bajo el título 42. Este último nombre se debe a que la orden se basa en una provisión contenida en el título 42 del Código de Estados Unidos. Como un breve paréntesis, el Código es el documento que compila toda la legislación federal vigente en Estados Unidos y se divide en secciones temáticas conocidas como títulos. El título 42 corresponde a salud pública y el título que corresponde a temas migratorios es el título 8. Las expulsiones son un proceso de remoción, no son ni un proceso de remoción ni de retorno, son diferentes a las expulsiones, a las deportaciones. Aun cuando tienes una remoción expedita, la persona está sujeta a un proceso migratorio y tiene la oportunidad de ejercer su derecho a solicitar asilo. Mientras que en una expulsión se les niega esta oportunidad. Solamente se les toman datos biográficos, biométricos y se les retorna sin mayor proceso, a veces en un lapso no mayor de 2 horas. Por otro lado, en una expulsión, a diferencia de en una deportación, la persona expulsada no está sujeta a prohibiciones para el reingreso, lo cual también abre la puerta a que una misma persona sea expulsada en múltiples ocasiones. También tenemos que distinguir entre estas expulsiones y el retorno de las personas bajo MPP, MPP, Quédate en México, en todos el mismo programa. En ambos casos, hay personas de origen centroamericano que pueden ser devueltas a México, pero las implicaciones son muy distintas. Aun cuando, y lo sabemos, MPP es muy problemático, al menos las personas tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a solicitar asilo y están aguardando ese proceso en México, la resolución de ese proceso en México. Las expulsiones son todavía más problemáticas, porque, e insisto en ello, no se le permite a las personas ejercer su derecho a solicitar asilo. Por otro lado, también es la primera vez que México recibe a ciudadanos de terceros países a los que Estados Unidos les negó el ingreso. Dada la naturaleza y dinámica de las expulsiones, las personas, además de no tener derecho a solicitar asilo, tampoco pueden apelar la decisión o buscar asesoría legal, es decir, se les priva totalmente del debido proceso. Entre los elementos que generan mayor preocupación es que el 19 de mayo la orden fue prorrogada de manera indefinida, por lo que sigue vigente y no se prevé que la administración tenga un interés en terminarla, sino todo lo contrario. Si a esto le añadimos información reportada que indica que la administración ya estaba analizando la posibilidad de utilizar la salud pública como una herramienta para limitar la migración y el asilo, junto con la propuesta de una nueva regulación en materia de asilo que vincula temas de seguridad con salud, podemos ver que la administración quiere utilizar las consideraciones de salud para limitar el asilo, incluso más allá de la emergencia sanitaria. Otra cosa que preocupa es la opacidad con la que ocurren estas expulsiones y sus consecuencias. Y las consecuencias que van a tener a largo plazo. Poco sabemos de la implementación, pues hay varios vacíos de información oficial y nos ha tocado ir juntando información de diferentes lugares. El gobierno de México dijo que aceptaría a las personas centroamericanas expulsadas, pero dijo que no aceptaría a personas vulnerables. Sabemos que esto no está sucediendo. No sabemos realmente, las cifras que conocemos son de CBP y desde mediados de marzo a la fecha han expulsado a más de 70,000 personas. Bueno, ha habido más de 70,000 expulsiones. Sin embargo, desconocemos el origen de estas personas, el país al que fueron expulsadas, porque la información no está desagregada. O sea, solo sabemos que ha habido 70,000 expulsiones. Y los países a los que son expulsados no están haciendo pública la información, o solamente en muchos casos están diciendo el número de personas que están recibiendo de Estados Unidos, pero no sabemos si son deportaciones, expulsiones o bajo qué modalidad. Y otra cosa que preocupa es que muchas de las personas que están siendo expulsadas a México después están siendo sometidas a un proceso administrativo. Se les aplica la ley migratoria mexicana, pueden ser sometidas al proceso migratorio mexicano y muchas veces son regresadas a su país de origen, lo cual quiere decir que lo que está pasando es una devolución,
una devolución a su país de origen con una escala en México, y lo más preocupante es que se están haciendo sin evaluación ni determinación de necesidades de protección. ¿Qué hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil? Se cuestiona la efectividad y la legalidad de esta orden y de las expulsiones. Actualmente hay 2 demandas en curso que mi colega Lisa va a explicar ahorita en su exposición. También el Congreso ha solicitado una explicación de lo que está pasando. Y nada más, para concluir, es sumamente preocupante el cierre de la frontera al asilo a Estados Unidos. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo es que por medio de implementación de medidas como las expulsiones, la suspensión indefinida de las audiencias en las cortes para las personas bajo MPP y la nueva regulación propuesta, la administración está demostrando que no tiene ningún interés en reabrir la frontera a las personas que buscan protección internacional, y que por ahora lo único que pareciera una alternativa para un cambio tendría que venir por parte de las Cortes. Y mientras tanto, todo parece indicar que la administración hará de estas políticas una acción indefinida. Muchas gracias, Adriana. Bueno, les quiero recordar a los asistentes que en la casilla de Q&A pueden ir poniendo sus preguntas, ojalá las dirijan a cuál de los expositores. Después del día de hoy, a quienes asistieron, les podemos compartir el PowerPoint, que ha sido otra pregunta que hemos visto. Y me complace ahora mucho darle la palabra a Lisa Friedman, de Kids in Need of Defense Fund. Adelante, Lisa, qué gusto que estás con nosotros el día de hoy. Gracias, Elena. Gracias a todas y todos. Voy a seguir con el tema de la orden del CDC que Adriana explicó ahora, y enfocando en cómo afecta a la población de niños, niñas, adolescentes no acompañados. Voy a usar NNA para tener más tiempo por mi presentación. Y voy a tocar algunos temas relacionados a esta población, pero como mencioné, empezando con el orden del CDC, o la orden, discúlpame. Esa orden ignora las leyes que requieren específicamente que el gobierno de los Estados Unidos evalúe y salvaguarde a NNA no acompañados. Bajo la ley del TVPRA, Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, que es la ley primaria que protege a NNA no acompañados en los Estados Unidos, cuando un NNA intenta ingresar a este país, el gobierno debe realizar evaluaciones apropiadas para determinar si el NNA está acompañado por un padre, madre o tutor legal, si está en riesgo de trata de personas o si tiene miedo de regresar a su país de origen. La TVPRA requiere que DHS transfiera a los NNA que son designados como no acompañados al cuidado y custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, dentro de 3 días, y cada NNA bajo custodia de ORR tiene acceso a un trabajador social y debe tener la oportunidad de ser evaluado por un abogado y de que su caso sea escuchado ante un juez de migración. Pero este orden de CDC está en violación total del TVPRA. También en violación de leyes de asilo y derechos del debido proceso de niños, niñas, adolescentes no acompañados, además de leyes internacionales, porque CBP ya no realiza evaluaciones de rutina ni designa a la mayoría de NNA como, que llegan sin padre, madre o tutor legal como no acompañados. Bajo el orden del CDC, CBP mantenga la autoridad de designar a un niño o niña adolescente como no acompañado y transferirlo a la custodia de ORR, pero sabemos que esto no está ocurriendo, y desde que iniciaron la aplicación de ese orden del CDC, solo 162 niños, niñas, adolescentes han sido designados como no acompañados y han sido transferidos a la custodia de ORR, mientras que más de 2,000 han sido expulsados bajo el título 42, que es el orden del CDC. Niños, niñas, adolescentes de cualquier país que viajan a los Estados Unidos con cualquier adulto están siendo expulsados directamente a México sin ninguna evaluación para asegurarse de que este adulto sea miembro de su familia y que no pone al niño o niña adolescente en riesgo. NNA
no acompañados mexicanos son expulsados entre horas de su detección, realmente muy rápidos, frecuentemente de manera insegura. Por ejemplo, a áreas con poca infraestructura y servicios y en ocasiones durante la madrugada o totalmente en contra de los acuerdos de repatriación. Y también de vez en cuando son retornados expulsados sin informar a ningún oficial del Estado de México. Solo expulsados por sí mismos, ¿no? Y llegan por sí mismos, van a un albergue de sociedad civil, por ejemplo, y ese albergue informa a DIF últimamente. Elena, siguiente diapositivo, por favor, si es posible. Solo quería mencionar también que en casos de niños, niñas, adolescentes no acompañados de Centroamérica que viajan sin adulto, ellos están en riesgo de ser devueltos directamente a su país de origen. Y hemos detectado un patrón en esos casos en que CBP les están mandando a la custodia de ICE y ICE les está deteniendo en hoteles hasta que hay un vuelo en que pueden repatriar al NNA. Los NNA pueden en estas situaciones esperar en un hotel hasta una semana, de vez en cuando hasta 2 semanas, de lo que hemos observado. Y no sabemos exactamente, sabemos de algunos de los hoteles, no sabemos el rango o la lista de todos los hoteles que están aceptando a esos niños, niñas, adolescentes en detención. No hemos escuchado de casos de NNA no acompañados que han sido expulsados a otros países aparte de México y de Honduras, El Salvador, Guatemala, pero sabemos que es posible, solo que eso está sucediendo, solo no hemos detectado esos casos hasta ahora. Si bien supone que las personas que temen la tortura tienen una entrevista sobre su miedo y si tienen éxito pueden presentar una solicitud ante un juez de migración, corresponde a la persona que tiene que expresar su miedo a la tortura. Incluso en casos de niños, niñas, adolescentes no acompañados. Es muy, muy, muy importante que los migrantes, incluidos a NNA no acompañados, que tienen miedo, expresan este temor a CBP para intentar evitar su expulsión directamente de la frontera. Adriana mencionó litigio y sabemos que el ACLU, el American Civil Liberties Union, ha presentado demandas en 2 casos individuales que desafían la política del gobierno de los Estados Unidos de las expulsiones. En un caso, el de un adolescente hondureño, el juez impidió que los Estados Unidos expulsara al menor hasta que se decidiera el caso. Finalmente, el gobierno acordó procesar al adolescente como un niño no acompañado en lugar de expulsarlo. Y el otro caso involucra a una menor que fue expulsada y está buscando regresar a los Estados Unidos. Y este caso sigue pendiente. Ella está en su país de origen, en Centroamérica. El viernes pasado, el ACLU inició litigio también para 17 NNA en custodia en un hotel en McAllen, Texas, que recibieron determinación de estar expulsados bajo el título 42. Pero en fin, el gobierno acordó a procesar a todos ellos como NNA no acompañados. Y realmente pensamos que la razón por eso es que ellos quieren en cada caso, quieren evitar recibir una orden de un juez, porque no quieren una decisión que realmente analiza este orden del CDC y determina que es ilegal. Entonces quieren evitar decisiones y por eso cada vez que detectamos casos hemos tenido éxito en evitar expulsión. La semana pasada, KIND, que es mi organización, centró a 6 casos de NNA no acompañados en detención de ICE en hoteles que enfrentan expulsión bajo la orden del CDC. Y hemos podido evitar que 5 de los 6 sean expulsados. Los 5 fueron finalmente transferidos a ORR, de acuerdo a la ley general que tenemos de TVPRA. Y de la experiencia que hemos tenido en esos casos, vemos que es sumamente importante tener la asistencia e intervención de un abogado. Quería mencionar que KIND está disponible a ayudar y pedir de ustedes, por favor, si saben primeramente de un NNA, niño o niña adolescente no acompañado que está en los Estados Unidos en custodia de ICE y está en riesgo de
ser expulsados. Si conocen esos casos, si escuchan de padre, madre, etcétera, por favor, contactar a nosotros, pero también si conocen a niños y adolescentes no acompañados en México que piensan en presentarse a la frontera o tratar de cruzar a la frontera, podemos ayudar también antes de que ellos lleguen a los Estados Unidos para poder tratar de evitar su expulsión. Así que si es posible, por favor, contactar a nosotros y puedo compartir mi información después o nuestra información después. Siguiente diapositivo, por favor, pero Elena, no sé cuánto tiempo me queda, porque si no hay más tiempo, puedo dejar otros temas por otro momento. Te queda como un minuto generoso, Un minuto. con mi generosidad. Ok, entonces muy brevemente para mencionar que también hemos visto en casos de niños adolescentes que han sido en programa de MPP con padre o madre, tocados en México, discúlpame, los que están esperando en México mientras su caso de asilo avanza en los Estados Unidos. Algunos, como sabemos, como ustedes saben, no tuvo otra opción aparte de entrar a los Estados Unidos solo, sin padre o madre, mientras el padre o madre quedó en México. Hemos detectado en esos casos recientemente una prioridad de ICE es deportar a esos niños adolescentes que entraron a los Estados Unidos solos, mientras padre o madre está en México, en caso de MPP, aunque la ley realmente requiere que ellos deben tener un nuevo proceso. Del momento de llegar a los Estados Unidos como no acompañado, tienen el derecho de tener otro proceso, pero ahora ICE no está de acuerdo, DHS no está de acuerdo y está iniciando la deportación en esos casos de niños adolescentes que recibieron una orden de deportación en el caso de MPP. Es un poco complejo, pero con gusto estoy disponible a discutir eso con organizaciones individuales que tienen preguntas. Y últimamente, voy a dejar el otro por otro momento, pero la idea es que hay también cambios en las audiencias de NNA no acompañados que realmente hacen más débiles las protecciones que tienen en las cortes y se hace mucho más difícil el acceso a debido proceso en sus casos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Lisa, porque era mucho tema, sin duda, el que tenías que cubrir y los temas de procedimiento legal son siempre poco amigables. Muchas gracias. Le damos la palabra al último expositor, a Felipe Navarro Lux, gerente de iniciativas regionales del Center for Gender and Refugee Studies. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Elena, y muy buenas tardes a todos. A manera de introducción, mi organización, el Center for Gender and Refugee Studies, o Centro de Estudios de Género y Refugiados, acá en San Francisco, California, está dedicada como organización a defender y avanzar los derechos de los refugiados en Estados Unidos y sobre todo en los últimos años también nos dedicamos a defender el sistema de asilo como tal. Como bien mencionó Elena en la coyuntura y en las presentaciones de mis colegas, los inmigrantes y el sistema de asilo han estado bajo ataque en este gobierno. Como organización estamos involucrados en algunos de los litigios que mencionó Lisa y también algunos de los litigios que voy a hablar. Hoy les quiero actualizar un poco sobre el estado de algunas de las políticas antiasilo del gobierno Trump. Si bien el asilo en la frontera se ha habido destruido en cierta manera o en gran manera por la orden de los CDC, como explicaron Adriana y Lisa, hay otras políticas que continúan vigentes y es importante conocer su estado actual. También les hablaré sobre 2 regulaciones propuestas por el gobierno que, de ser implementadas, francamente acabarían casi que por completo con el sistema de asilo de Estados Unidos. De antemano les pido disculpas porque voy a cubrir muchos temas en muy poco tiempo, pero estaré encantado de responder preguntas al final o por correo electrónico como sea mejor. Pasamos a la siguiente, Elena, por favor. Empecemos con la política llamada MPP o Quédate en México, que tanto Adriana como Lisa mencionaron. No entro en muchos detalles. Como saben, es la política que le permite a Estados Unidos retornar hasta la fecha, más de 69,000 personas, incluyendo familias y niños, como mencionó Lisa, a México a esperar allí mientras sus casos de asilo avanzan acá en Estados Unidos. Por motivos de tiempo no voy a entrar en detalles sobre las implicaciones de esta política, que son muchísimas implicaciones, o la manera como se ha puesto en peligro directo miles de migrantes, especialmente ahora. Pero en términos de litigio les cuento que junto con organizaciones aliadas hemos demandado esta política 2 veces. En la primera demanda, Innovation Law Lab contra Wolf, sucedió algo que mencioné en el principio. Las cortes, el litigio puede ser muy efectivo para intentar
darle golpes a estas políticas, pero son procesos largos. En esta demanda logramos detener la política temporalmente 2 veces, una vez el año pasado y nuevamente este año, pero luego la decisión de este año, la Corte Suprema de Justicia suspendió esa decisión, permitiendo que el MPP continúe implementándose hasta que pueda estudiar el caso. Es posible que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión sobre el caso de MPP en el otoño, pero también es muy posible que se postergue hasta el año entrante. La otra demanda, Nora contra Wolf, es un poco más específica y reta la expansión de MPP a la frontera con el estado de Tamaulipas específicamente. En el caso argumentamos que el gobierno realizó la expansión a este estado a pesar de tener pleno conocimiento sobre la difícil situación de seguridad allí y los peligros que los migrantes podrían correr. Esta demanda, debo decir, se encuentra en etapas iniciales y por el momento se encuentra limitada a los demandantes puntualmente. Es una demanda con un alcance muy puntual ahora mismo. Entonces, se está implementando esta política. El MPP se mantiene en efecto, aunque el poner a migrantes bajo MPP se ha mermado un poco debido a la orden de los CDC de la que habló Adriana, pero la política se mantiene. Lo que sí hay que notar es que desde el 23 de marzo, las audiencias de inmigración para inmigrantes bajo esta política se encuentran suspendidas. De acuerdo con el último aviso del gobierno, esta suspensión va a ser hasta que se cumplan ciertos requisitos relacionados con la reapertura de los estados por la pandemia. Pero si han visto las noticias y ven que los contagios de COVID en Estados Unidos van en aumento, esto quiere decir que estas audiencias en las cortes de inmigración continuarán suspendidas indefinidamente. Sobra decir que es absolutamente cruel obligar a estos inmigrantes a permanecer en México y luego atraparlos de esta manera que los pone en aún más peligro en vez de buscar una manera de dejarlos ingresar a Estados Unidos de una manera segura como los expertos médicos han dicho que se puede hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con los acuerdos de cooperación de asilo o los ACAS que ustedes han escuchado nombrar. Estos acuerdos fueron firmados por Estados Unidos con Guatemala, Honduras y El Salvador con el propósito de permitirle a Estados Unidos transferir desde acá a estos países a las personas para que no puedan buscar protección en Estados Unidos, sino que en cambio tengan que hacerlo en alguno de estos 3 países. El único acuerdo que ha sido implementado hasta la fecha, como muchos de ustedes ya saben, es el acuerdo con Guatemala. Nuevamente no entraré en detalles sobre los muchos problemas y la crueldad de esta política que envía personas a la misma región de la que escaparon y a un país que no cuenta con los recursos para brindar servicios básicos y protección adecuada a los solicitantes de asilo, situación que se repetiría si el acuerdo con Honduras y El Salvador, si esos acuerdos son implementados. Con organizaciones aliadas, en enero de este año demandamos esta política a través del caso conocido como UT contra Wolf. Para esta demanda quiero hacer una anotación aquí, como muchas otras, pero en esta especialmente hemos contado con el invaluable apoyo de muchas organizaciones de la región y organizaciones que están en esta llamada también como panelistas, así que aprovecho para darles gracias públicamente por esto, porque ha sido invaluable el apoyo que hemos recibido. En términos del caso, en este momento estamos esperando que la Corte fije una audiencia para presentar argumentos orales, momento después del cual el juez se tomaría un tiempo para tomar una decisión sumaria, pero no es claro cuándo va a ser estos argumentos orales y cuánto se demoraría el juez en decidir, así que estamos a la espera. Quiero hacer una mención sobre el litigio acá en los ACAS, que la decisión del acuerdo de tercer país seguro que Daniela mencionó en su presentación no tiene un impacto directo con los ACAS de los que estamos hablando en esta sección. El acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos es un acuerdo diferente a los acuerdos que se firmaron entre Estados Unidos y los países centroamericanos. Y la decisión, importantemente, la decisión que se tomó en Canadá se centró exclusivamente entre el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos y no en otros acuerdos. Por lo tanto, tenemos que los ACAS se mantienen vigentes, pues el ACA con Guatemala, que es el único que ha sido implementado, pero las transferencias a este país se suspendieron desde marzo por la pandemia. De acuerdo a los reportes públicos, desde la suspensión se espera que estas transferencias resuman una vez se establezcan y cumplan protocolos sanitarios. Con la orden de los CDC que explicó Adriana, puede que el gobierno no tenga la necesidad de acudir a los ACAS en este momento porque está logrando expulsar a la gran mayoría de las personas con la orden de los CDC. Pero esto podría cambiar. Por ejemplo, recientemente los gobiernos de Estados Unidos y Honduras publicaron el acuerdo en sus gacetas, lo cual a muchas personas nos da a entender que están pensando en una potencial implementación. Si alguna organización en la región tiene noticias sobre nuevas transferencias a Guatemala o sobre el inicio de la implementación de los acuerdos con Honduras y El Salvador, por favor déjenme saber. Estaremos encantados de continuar colaborando con ustedes y sobre todo colaborar en la lucha en contra de estas políticas racistas. Pasamos a la siguiente diapositiva, regla de tercer país. Gracias, Elena. Esta regla prohíbe el acceso al asilo para personas que hayan transitado por terceros países en camino a Estados Unidos, dejándolas acceder solo a otras formas de protección que son más difíciles de obtener y tienen menos beneficios.
es una política que está destinada a afectar a todos los nacionales no mexicanos que llegan solicitando protección en nuestras fronteras. Es una política que está muy, muy ensañada en contra de la población centroamericana. Esta política resultó en separación de familias a través de países y a que muchas personas se les negara la protección que merecen y necesitan. La política ha sido demandada por varios grupos 2 veces. A comienzos de este mes, una Corte Federal de Apelaciones en el caso conocido como East Bay Sanctuary Covenant contra Wolf confirmó que la política desconoce las obligaciones de Estados Unidos con los refugiados y que países de tránsito como México y Guatemala pueden ser muy peligrosos para personas que necesitan o que están viajando en necesidad de protección internacional. También estableció que las protecciones para los menores no acompañados, las protecciones que mencionó Lisa, deben ser respetadas y consideradas al tratar de implementar nuevas políticas como esta. Si bien la decisión en este caso se encuentra suspendida nuevamente por la Corte Suprema de Justicia, hace unas semanas, en otro caso conocido como Cair Coalition contra Wolf, una corte federal anuló la política al encontrar que el gobierno no cumplió con los procedimientos adecuados a la hora de emitirla e implementarla. Es decir, sucedió algo similar a lo que sucedió con DACA. No que se haya encontrado que la política es ilegal en esta decisión, pero que el procedimiento estuvo equivocado. Por lo tanto, la política está en efecto. No está en efecto, pero como sabemos, esto puede ser revertido por las cortes si el gobierno apela. Pasamos a la siguiente. Gracias. Ahora quiero tomarme los últimos minutos que tengo hablando sobre 2 regulaciones sobre asilo que el gobierno ha propuesto y que tendrían consecuencias, francamente, absolutamente devastadoras sobre el sistema de asilo. Y esto lo digo con dolor y con peso, como si lo que hemos hablado hasta el momento no fuera suficientemente devastador. Sin duda alguna, como sugirió Adriana, estamos en un momento en el que el gobierno está intentando, a meses de terminar el periodo del presidente Trump, está intentando codificar las racistas y legales políticas antiasilo que el gobierno ha avanzado desde sus comienzos. La primera propuesta de regulación que cambia, de las que les quiero hablar, es una que cambia dramáticamente los procedimientos de asilo y otros procesos relacionados. Simplemente les voy a mencionar algunos de los puntos más sensibles o algunos de los puntos más claves de esta regulación, pero quiero hacer énfasis en que es una regulación masiva que cambiaría el sistema de asilo considerablemente. Luego del webinar voy a compartir una hoja explicativa por si están interesados en saber más, ahí incluye un poco más de información. Pero como digo, los cambios son drásticos. Entre los cambios de fondo más significativos encontramos cambios a la definición misma de refugiado. Notablemente, con estos cambios se excluirían los casos de las niñas, mujeres y niños que huyen de la violencia doméstica o violencia de género en sus países, de las personas que vienen huyendo de la violencia de pandillas o del crimen organizado, de personas LGBTQ que huyen de la violencia y la discriminación. Básicamente está diseñado para tratar de bloquear en gran medida todo este tipo de solicitudes que son comunes, sobre todo para los solicitantes de asilo centroamericanos. Y también mexicanos. Los cambios propuestos también tenían violaciones graves al debido proceso de los solicitantes de asilo. Entre lo más sorprendente para mí personalmente es que los jueces de inmigración podrían decidir y negar casos de asilo con tan solo revisar el expediente y sin permitirle al solicitante tener la oportunidad de tener una audiencia de inmigración donde pueda presentar completamente su caso. Peor aún, hay cambios en las etapas tempranas del proceso que causarían que muchos solicitantes de asilo sean deportados expeditamente sin tener la oportunidad siquiera de que sus casos lleguen a las cortes de inmigración. Además, para rematar, mejor dicho, se establecen factores discrecionales y legales que sin duda resultarían en solicitudes negadas. Por ejemplo, se consideran como factores significativamente negativos sobre una aplicación de asilo si el aplicante entró al país sin documentación, es de entrar ilegal, sin documentos, aun cuando sabemos que el gobierno no está permitiendo que nadie pida asilo en la frontera con sus otras políticas. También se considera como un factor bastante negativo el pasar por un país de tránsito y no pedir asilo ahí. También dicen que un factor negativo es pasar por más de 2 países de tránsito o permanecer en un país de tránsito por 14 días o más. ¿Qué vemos aquí? Que el gobierno está tratando de codificar la regla de tránsito por terceros países de la que acabo de hablar y que una corte declaró ilegal, que 2 cortes han declarado ilegal. El gobierno en este momento está tratando de codificarla a través de esta regulación. De implementarse, esta regla resultaría en violaciones masivas al debido proceso y en incontables casos negados injustamente.
Igualmente, hay que recalcar que si bien esta propuesta de regulación es amplia, como mencioné antes, impactaría desproporcionadamente a los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica. Ya por último, y pasamos a la última diapositiva, como si todo esto que hubiera dicho hasta ahora no fuera poco, el gobierno ahora también ha propuesto una regulación que permitiría negar protección a solicitantes de asilo que provengan o transiten por países donde existan enfermedades infecciosas que el gobierno de Estados Unidos consideren sean un riesgo para la seguridad o la salud pública, sin importar si el migrante o el solicitante como tal está enfermo o no. En otras palabras, si tomamos la presentación, excelente presentación que nos dio Adriana sobre la orden de los CDC y las expulsiones que se han dado como resultado, esta es una regulación que intentaría codificar enteramente esa nefasta política, pero iría un poco más allá porque se podría ampliar a otras enfermedades y también explícitamente aplicaría a solicitantes de asilo que ya están en el país o que llegarán a las fronteras. Ahora, para terminar, lo último, no hay una fecha cierta para la implementación de estas dos regulaciones. De acuerdo con procedimientos administrativos, el gobierno debe permitir un plazo para recibir comentarios públicos y en teoría debe estudiarlos y considerar dichos comentarios antes de emitir las regulaciones finales que serían implementadas. En el caso de la primera regulación, el gobierno recibió más de 85,000 comentarios el 15 de julio, que fue la fecha límite para presentarlos, y esperamos que el gobierno se tarde bastante revisándolos porque son muchos comentarios. Y para la otra regulación, los comentarios serán recibidos a mediados de agosto, o sea que eso sigue andando. Y con eso concluyo mi parte, pero feliz de responder preguntas. Elena, tienes el micrófono apagado. Gracias. Gracias Felipe, tuvimos una discusión muy animada y ahora venimos a la sección de preguntas y tenemos poco tiempo. Así que lo que yo quiero pedirles es que en el mismo orden en que hicieron sus presentaciones, traten de referirse brevemente a las diversas preguntas que hay. Hay algunas en el QIA y quedaron algunas en el chat. Así que empecemos. Yanira, tienes la palabra. Y veo la pregunta relacionada a Venezuela. Quisiera responder que hace un año, específicamente el 15 de julio, el senador Soto de la Florida presentó una propuesta de ley para que por medio del poder del Congreso se le designara a las personas que residen actualmente en Estados Unidos y son de origen venezolano el alivio del TPS. Lamentablemente, a un año de esa propuesta de ley que pasó con un buen número de apoyadores a la propuesta, no ha sido tomada por el Senado. En julio del 2019, el senador Menéndez trató también de presionar por medio de su liderazgo a Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, a que tomara la propuesta y la llevara al piso. Eso no ocurrió porque no hay apoyo dentro del Partido Republicano, a pesar de que dentro de la Florida, que es un estado muy conservador, residen miles de personas venezolanas. Les voy a compartir en unos minutos una carta que hoy mismo el senador Menéndez junto con el senador Schumer y Durbin nuevamente insisten, y esta vez le escriben al presidente Trump, a que use su oficio porque el presidente es quien puede designar a un país con TPS. Yendo un poquito atrás, el senador Scott de la Florida el año pasado intentó de enmendar la propuesta presentada por Soto, pero él lo que quería era otorgar alivio de TPS para Venezuela, pero a la vez incluir lenguaje que iba a terminar la existencia del programa de TPS. En este momento específico, cuando enfrentamos una pandemia, cientos de países estarían calificando al recurso de TPS porque las pandemias o los desastres naturales son uno de los criterios para designación de países porque no permiten un retorno seguro. Para contestar la pregunta de un periodista del Faro con respecto a si El Salvador efectivamente cuenta con un año extra de protección antes de que las más cerca de 300,000 personas salvadoreñas que tenemos TPS nos veamos obligadas y obligados a retornar. Hay un acuerdo que efectivamente existe entre el presidente Bukele y la administración Trump, en el cual otorgó
días extras. Al momento, los países Sudán, Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití podrían tener una situación distinta de unos 6 meses de protección una vez escuchemos una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California. Pero El Salvador llegó a un acuerdo que no serían 180, sino que 365 días para que ese tiempo nos sirva a empacar 20 años de nuestras vidas y regresarnos inmediatamente a El Salvador. Si bien este acuerdo se vería como que nos da un respiro, en realidad no lo es, ¿no? Porque está hablando de obligar a cientos de miles de personas a que estarían ya muchas en edad de retiro y otras cientos de miles que tienen, hay 250,000 hijos e hijas de personas que tienen TPS, entre salvadoreños, hondureños. Gracias, Yanira. Y la última, creo que había algo sobre cuántas personas sobre DACA hay en México. Y nada más para responderle al compañero, la mayoría son de México, en segundo El Salvador. Tenemos también personas beneficiarias de DACA que están en otros países, tanto de Asia como del sur de América. Gracias por el tiempo. Gracias. Adriana, tienes la palabra. Gracias. Rápido, nada más a las preguntas que he visto sobre el número de personas que han sido aprendidas o deportadas que ha disminuido. No recuerdo muy bien cómo era la pregunta y por alguna razón no la puedo ver ahorita. Pero lo que sabemos es que, la pregunta es si había disminuido la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Lo que normalmente, la cifra que normalmente se maneja para medir o sea, sobre migrantes indocumentados es el número de aprehensiones que se tienen en la frontera. Y en los últimos meses sí ha habido una reducción. El porcentaje que ponen realmente no sé si es cierto o no. Podría intentar, o sea, podría ver como la información pública y ver si puedo dar una respuesta como más concreta sobre la cifra de más del 90% de disminución en el número de migrantes indocumentados que están llegando a la frontera norte, a la frontera sur de Estados Unidos, pero no puedo decir a ciencia cierta si la afirmación es cierta o no. Ha disminuido desde antes de la pandemia con varias de las políticas que ya se estaban implementando desde antes, y a partir del cierre, tanto la frontera de Estados Unidos como del cierre de las fronteras en Centroamérica, de los países centroamericanos, sí hemos visto que al menos el número de aprehensiones han disminuido. En cuanto al número de niños, niñas y adolescentes no acompañados bajo el título 42, dejaré que Lisa lo conteste, pero de entrada, uno de los puntos que México había dicho es que no recibiría niños, niñas y adolescentes centroamericanos que fueran expulsados, que solamente recibiría en ese caso mexicanos. Pero hay muchísima opacidad de cómo se está implementando y sabemos o hemos escuchado de niñez no acompañada, no mexicana, que ha sido regresada a México. Y si conocen de estos casos, creo que tanto a Lisa como a mí nos los pueden hacer saber también para poder tener como esta información y también poder tomar acciones al respecto. Gracias, Adriana. Lisa, tienes la palabra. Gracias. Sí, de acuerdo. La posición formal del Gobierno de México es que no está aceptando expulsiones de niños, niñas, adolescentes no acompañados que no son mexicanos, que no son nacionales de México y que solo reciben mexicanos no acompañados en esas expulsiones. Pero sí conocemos de algunos ejemplos de adolescentes centroamericanos que viajaron a los Estados Unidos sin padre, madre, tutor legal, sin adulto, ¿no? Y que han sido expulsados directamente a México sin estar canalizados a autoridades mexicanas. Estamos en contacto con algunos de ellos y estamos elevando esas preocupaciones también al gobierno de México, tanto a los Estados Unidos, porque es contra el acuerdo que no sabemos realmente si es formal o informal entre los Estados Unidos y México sobre esos casos. Estamos tratando de tener acceso a un acuerdo que existe sobre expulsiones bajo título
42, pero no, hasta ahora no hemos tenido acceso. Pero del patrón que vemos en casos de adolescentes, niños y adolescentes mexicanos, como mencioné, son expulsados directamente a México. En casos de NNA de Centroamérica, los que viajan con adultos, aunque no puede ser alguien que no es conocida, pero es adulto en el grupo, ellos pueden ser expulsados directamente a México y sí hemos detectado esos casos. La razón es porque la definición de un niño o niña no acompañado en México es diferente que la definición en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está aprovechando de eso, diciendo, oh, si está con un adulto, México piensa que no es no acompañado, entonces podemos mandar directamente a ellos a México, y lo están haciendo sin ningún como chequeo de quién es este adulto, ¿no? Como mencioné antes. Y en casos de niños y niñas adolescentes de Centroamérica que llegan sin adulto, totalmente con otros niños solo, pero sin adulto, ellos son los que están en riesgo de ser expulsados directamente a su país en vez de a México. Entonces, eso es lo que hemos detectado, pero como mencioné, sí hay ejemplos de adolescentes, especialmente no niños, pero realmente adolescentes, pero no acompañados de Centroamérica, que sí han sido expulsados directamente a México. Y en términos de los acuerdos, alguien preguntó sobre acuerdos. Hay en el Internet, puede obtener copias de los acuerdos entre locales, entre ciudades fronterizas en México con ciudades fronterizas en los Estados Unidos, acuerdos de repatriaciones, pero esos de lo que entendemos, la posición de los Estados Unidos es que esos acuerdos no aplican en casos de expulsiones bajo la orden del CDC, porque esos son acuerdos sobre como retornos bajo las leyes de migración, que son diferentes, es un título diferente bajo los códigos que tenemos que los retornos, las expulsiones. Entonces su posición es que no aplican ahora. Pero si quiere ver esos acuerdos, puedo mandar, no sé, a Elena o si alguien quiere contactar a mí, el enlace donde puede ver esos acuerdos generales, solo que, como mencioné, no están siguiendo esos acuerdos ahora con las expulsiones. Gracias. Vamos a enviar el enlace con el PowerPoint. Felipe, eres el último, tus respuestas. Claro, voy a tratar de ser breve. Me parece que hay una pregunta sobre qué está pasando con los migrantes que se encuentran en la frontera con Tijuana y en general con los migrantes que están al otro lado de la frontera cuando la frontera se cerró. Creo que son diferentes cosas. Si el migrante ya estaba bajo MPP, entonces el migrante está atrapado en México esperando que se vuelvan a dar audiencias de inmigración, que como dije están suspendidas por la pandemia. Han habido casos específicos, litigios federales acá en Estados Unidos donde se ha podido sacar a migrantes específicos del MPP e ingresarlos a Estados Unidos por razones puntuales, pero no ha sido algo masivo, pues como sabemos. Ahora, si no están en MPP, si no se han presentado a la frontera por primera vez a tratar de pedir asilo o protección, puede que en casos limitados se les esté poniendo en MPP a las personas y se les deja atrapados de esa manera, pero por lo que tenemos entendido, la gran mayoría de las personas simplemente no tienen ninguna otra opción y la mayoría están siendo expulsadas, como describió Adriana. Bueno, les agradecemos a todos y a todas su tiempo. Muchísimas gracias, Daniela, Lisa, Yanira, Adriana y Felipe. Creo que tuvimos una conversación muy interesante. Todos corrimos porque si nos hubieran dejado, probablemente cada uno de nosotros hubiera podido tomarse esta hora para hacer una exposición muy larga. Les agradecemos su interés. Vamos a compartir los recursos con ustedes, los asistentes, incluyendo el PowerPoint. Valoramos mucho este espacio de comunicación. Los correos electrónicos de los expositores están allí para que esta solo sea el comienzo de muchas conversaciones y oportunidades de trabajo conjunto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una buena tarde. Gracias. Adiós.